Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 21. Bolivia. Proteja su dinero y garantías que están en los bancos. Semana del 3 de julio del 2024. ¿Cómo proteger sus activos ante la terrible crisis a punto de estallar? La crisis económica es inminente y va a estallar en cualquier momento. Ya pasó el tiempo de debates y búsqueda de soluciones, pues estamos frente a un escenario de total inestabilidad que tomará años en resolverse. La pregunta ahora es cómo protegerse individualmente de los efectos devastadores que tendrá esta crisis en la economía de cada uno de los ciudadanos, particularmente en el ámbito financiero, es decir, en la preservación de los activos acumulados durante toda una vida. ¿Qué pasará con mis ahorros en los bancos? Ya no solo en dólares, sino también en bolivianos. ¿Qué pasará con mis préstamos cuando ya no los pueda pagar? ¿Se licuarán los préstamos en bolivianos? ¿Para qué tipo de préstamos se aplica la cláusula de mantenimiento de valor? ¿Cómo se rematan los inmuebles en garantía? Estas y otras preguntas responderemos de forma práctica en las próximas entregas. ¿Qué debo hacer con mis ahorros en dólares en los bancos? No hay duda que se ha producido una desdolarización de facto de los ahorros de los bancos en dólares desde marzo del 2023. La única posibilidad de sacarlos es en moneda nacional y a un tipo de cambio devaluado en más de 40% con respecto al tipo de cambio paralelo vigente hoy. Pensar que esta situación se va a repetir y que existe la mínima posibilidad de volver a sacar mis dólares en divisas es una total ilusión. No sucederá. Hasta el virtual corralito que permite sacar de a $100 mensuales ha dejado de funcionar debido a la sequía total de divisas en el Banco Central y bancos, preveyendo el agravante que algún momento esta desdolarización de facto será oficializada bajo la falsa premisa de evitar una corrida cambiaria. Cuando se produzca la devaluación oficial, se debe recuperar esos ahorros aunque sean en bolivianos devaluados, antes que sigan perdiendo más valor. ¿Qué debo hacer con mis ahorros en bolivianos en los bancos? Se devaluarán totalmente, perderán su valor en dólares, al tipo de cambio nominal en los mercados paralelos de divisas, ya han perdido más del 40% de su valor, con tendencia a una pérdida cada día mayor, que explotará una vez que el gasolinazo produzca una mega devaluación del tipo de cambio oficial, por arriba del 100%. La bolivianización está herida de muerte, y será la primera víctima fatal una vez que se produzca la dupla gasolinazo mega devaluación y la espiral inflacionaria resultante que culminará en un proceso hiperinflacionario. Algún momento se producirá una corrida monetaria en las puertas de los bancos, con todos buscando retirar sus ahorros en bolivianos, para convertirlos en algún otro tipo de activo, pero ya será demasiado tarde, pues sin reservas internacionales en el BCB, el boliviano valdrá el papel en el que está impreso. La prudencia financiera manda a conservar el mínimo de bolivianos. ¿Qué debo hacer con mis préstamos bancarios en bolivianos? No se licuarán, es decir, que no perderán el valor por efecto de la inflación. Muchas personas están con la falsa idea que inflación e hiperinflación resultante, los créditos contraídos ante la banca nacional se licuarán, es decir, que los pagarán con bolivianos totalmente devaluados a una fracción mínima del valor en que los contrajeron. Por mucho que los préstamos en bolivianos no incorporen explícitamente cláusulas de mantenimiento del valor, ya sea con respecto al dólar norteamericano, o a las unidades de fomento de vivienda UFBs, el gobierno dictará normas para hacer explícito el mantenimiento del valor, antes de cualquier devaluación oficial, por la sencilla razón que no puede permitir la quiebra del sistema bancario. Lamentablemente, haber forzado la bolivianización de la cartera de los bancos tendrá graves consecuencias. Gran parte de esta cartera nunca debió otorgarse. ¿Qué debo hacer con mis préstamos bancarios en dólares? Pagarlos. Salvo que usted tenga una fuente de ingresos en dólares por todo el plazo vigente de su préstamo, el proceso hiperinflacionario que se desencadenará pronto estará atado al tipo de cambio que se devaluará constantemente. Es más, será el ritmo de las devaluaciones, ya sean oficiales o en los mercados paralelos o negros, el que dictará la tasa de inflación en una proporción 1 a 1. Ya actualmente, si usted tiene que pagar una cuota en dólares, necesita un 40% mayor en bolivianos para conseguir los dólares necesarios, a no ser que todavía disponga de una cuenta nominalmente en dólares. Para alguien con ingresos en bolivianos, será prácticamente imposible cancelar sus préstamos en dólares. Acabará entrando en mora, posteriormente en ejecución y finalmente perdiendo sus bienes en garantía. Mejor liquidar sus activos ahora para cancelar sus préstamos. ¿Qué debo hacer con mis préstamos bancarios en UFBs? Pagarlos, porque el gobierno los indexará en dólares para evitar la quiebra de los bancos. La unidad de fomento de vivienda UFB es un índice creado para bolivianizar la cartera de los bancos. La unidad de fomento de vivienda UFB es un índice creado para bolivianizar la cartera de los bancos, particularmente hipotecaria, en un contexto de estabilidad del tipo de cambio nominal con respecto al dólar estadounidense y del nivel de precios
Por supuesto que en esta situación actual de crisis, donde la cotización del dólar ya está con un premio mayor al 50% de su valor oficial, 10,50 bolivianos, contra 6,97 al día de hoy, el tipo de cambio oficial saltará por los aires, mediante una mega devaluación, gatillando así un proceso hiperinflacionario. Al no verificarse los supuestos de estabilidad de las UFBs, su forma antiinflacionaria, basada en el rezago del ajuste de la variación de los precios con relación a variaciones del tipo de cambio, perderá toda utilidad, restableciendo el mantenimiento del valor en dólares. ¿Qué debo hacer con mis préstamos bancarios, técnicamente en mora? Pagarlos, vendiendo activos o la propia garantía hipotecaria si deseo evitar la confiscación y liquidación de mis activos. La sucesión de autorizaciones post-COVID-19 emitidas por la ASFI para que los bancos reprogramen los créditos ha creado una bomba de tiempo, que estallará en cualquier momento, quebrando a la banca y dejando a la clase media sin activos, totalmente empobrecida. La actual mora bancaria supera en varios múltiplos el dato oficial de 3,5% de la cartera, situándose por encima del 15%. Los bancos han reprogramado indiscriminadamente de oficio, utilizando el periodo de gracia para ocultar la mora gigantesca del sistema. El día que la regulación bancaria se sincere, se empezarán a ejecutar los créditos en mora, ya que en su mayoría no tienen ninguna probabilidad de ser cancelados. Esta ejecución derivará en el remate y liquidación de las garantías, sembrando quiebras por doquier. ¿Qué pasará con mi garantía hipotecaria si caigo en mora? La perderá. Más del 50% de la cartera ha sido reprogramada desde el COVID-19, más de 5.000 millones de dólares, lo que técnicamente pone la mora del sistema alrededor del 25%, una catástrofe. Si usted no está en esta categoría y no tiene ingresos permanentes en divisas, también caerá en esta situación, a medida que se vaya profundizando el colapso económico. No solo le ejecutarán su crédito y rematarán su garantía hipotecaria, sino que la magnitud de la quiebra sistemática de la banca derrumbará los precios de los inmuebles a una fracción de sus precios actuales, del orden hasta del 20%, así que no quedará nada para usted después del remate. Entonces mejor tomar la iniciativa ahora y vender este inmueble en garantía para cancelar totalmente su crédito o liquidar cualquier otro tipo de activo disponible para preservar su inmueble, con miras a una recuperación de su valor en 10 años. Evite que sus créditos entren en ejecución. Al generalizarse el default o cesación de pagos de la economía boliviana, la quiebra financiera será sistemática. No solo el gobierno en sus cuentas públicas, el Banco Central con reservas negativas, la banca con ratios de mora, liquidez y adecuación de capital de insolvencia, las empresas, particularmente en el segmento de la micro, pequeña y mediana industria, y los tomadores de créditos. Las reprogramaciones sucesivas han impedido que cerca del 20% de la cartera haya entrado en ejecución, como correspondería. Sin embargo, cualquier esfuerzo serio por reordenar la economía tendrá que confrontar esta situación, primero sincerando la salud real de la cartera de los bancos, y luego viendo mecanismos de inyección de recursos financieros para reflotar el conjunto de la banca. En todo este proceso usted deberá estar alerta para evitar la ejecución legal de su crédito, que es irreversible. ¿Cuáles son las consecuencias que su crédito caiga en ejecución? Un crédito es ejecutado en virtud del contrato de préstamo. Es una acción legal. El prestatario deja inmediatamente de ser sujeto de crédito en el sistema bancario y su operación empezará a devengar intereses penales, que son altísimos, provocando que en cuestión de meses la garantía no alcance para cubrir la deuda con el banco, situación que se agrava si a ello añadimos que la práctica de los últimos 4 años de reprogramar créditos ha capitalizado los intereses en mora. Cuando se produzca el remate, lo más probable es que no haya interesados en comprar un inmueble, en garantía a los precios de avalúo, ya que para ese entonces habrá explotado la burbuja hipotecaria, y el valor de los inmuebles estará a 1/3 de los picos del periodo 2014-2017. Los remates sucesivos irán disminuyendo estos valores y ni así será suficiente, quedándose los inmuebles en poder de los bancos. Extinguen sus obligaciones con el remate de su garantía, solo si el remate culmina en la recuperación de un monto que iguala o supera el saldo de pago a capital, intereses devengados, intereses penales y costas judiciales. Situación poco probable. Bajo las circunstancias actuales de quiebra masiva de la banca y derrumbe de los precios inmobiliarios, una vez que su crédito entra en ejecución, usted hace parte de un proceso legal de recuperación de deuda en el ámbito civil, que cuenta con una serie de pasos preestablecidos que otorgan toda la iniciativa y ventajas a los bancos, en virtud del propio contrato de préstamo firmado por usted y las normas establecidas por la autoridad reguladora del sector, ASFI. Si su garantía llegase a rematarse y el monto obtenido no cubriese toda su deuda con el banco por esa operación, se activa automáticamente la cláusula mediante la cual usted respalda su crédito con todos sus bienes habidos y por haber. Que la quiebra del país y de la banca no lo arrastre. Uno de los resultados del terrible colapso por manifestarse, cualquier momento será la liquidación y confiscación de activos
de la población bancarizada. El MAS es tan inepto que ni siquiera se podrá llevar el crédito de semejante catástrofe, ya que ni su pseudoideología socializante es genuina, pura impostura e ignorancia. La desaparición de la clase media será el resultado de una economía y sistema financiero y bancario totalmente quebrados, es decir, en default o cesación de pagos. El hilo tiende a romperse en su punto más débil, y ese punto lo constituyen los ahorristas y prestatarios del sistema, que verán evaporarse de la noche a la mañana los ahorros de toda su vida. Por ello que todos deberían buscar salir del sistema y poner sus activos a buen recaudo. Hasta el papel higiénico será una opción en su momento. Cuando llegue el momento de la reconstrucción ya será demasiado tarde.